¿Cómo fue el proceso de independencia de Honduras y de Centroamérica en general? Sí, ahí podemos analizar este fenómeno de la independencia en dos áreas, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Arte Creativo. Como todos los sábados, estamos aquí en Workbox con Henry. ¿Cómo estás? Hola Nikki, un gusto saludarte y un gusto saludarles a ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito del ambiente cívico que hay. Sí. Ya hoy es sabadito, ¿verdad? Pero todavía está el fervor patrio, ¿verdad? Así es que vamos a hablar un poquito de historia y traemos a un invitado que ya es de casa. Sí. Y traemos, pues, para que darle tanto alargue, ¿verdad? A Daniel Vázquez, historiador y todo, ¿verdad? Yo creo que ya muchos lo conocen. Ya es la segunda vez que lo tenemos aquí. ¿Cómo está? Así es. Muy bien, gracias. Y muchas gracias por invitarme y la oportunidad que me dan de poder hablar un poquito sobre la historia de Honduras, bueno, que es bien interesante. Sí, vamos a tener una plática, vamos a resolver varias dudas que tiene la gente sobre la historia de Honduras. Sí. Entonces, bueno, aprovechando que es el mes patriótico, el mes de la independencia, vamos a empezar por eso. ¿Cómo fue el proceso de independencia de Honduras y de Centroamérica en general? Sí, ahí podemos analizar este fenómeno de la independencia en dos áreas, ¿no? Como algunas causas internas dentro de la sociedad del Reino de Guatemala y como algunas causas que vinieron fuera. Por ejemplo, influenció mucho la independencia de Estados Unidos en el siglo XVIII, la Revolución Francesa, también en el siglo XVIII, la independencia de Haití, que por lo general ese tema no se toca, pero Haití fue el primer país en América en ser independiente. ¿De veras? Antes de cualquiera, sí, fue 1802. Entonces eso tuvo un impacto directamente en estos territorios de España. Ajá. Otra causa externa es la invasión que hizo Napoleón Bonaparte a España en 1808 y toma prisionero al rey de España, a Fernando VII, y eso crea una ausencia de poder centralizado en España, y eso pues aprovechan las colonias para empezar a hacer la guerra de independencia. Otro factor externo es, bueno, ya sería como algo más interno, serían las contradicciones que hubieron entre los criollos y los peninsulares. Los criollos, por ejemplo, eran los españoles nacidos en América. Los peninsulares eran nacidos en España. Entonces los cargos grandes de la Capitanía General y de toda esta administración colonial estaban en manos de los peninsulares. Entonces los criollos, que eran los que estaban acá, les generó una especie de celo con ellos, ¿verdad? Y una especie de riña. Entonces ahí empiezan a tener una gran cantidad de contradicciones que se dan internamente. La otra cosa que se da importante es que en 1812, una vez que el rey está preso en Francia, se crea una junta de regencia que le llaman. La junta de regencia era la encargada de administrar todos los territorios de ultramar de España y obviamente España. Y crean lo que se conoce como la Constitución de Cádiz. Esa Constitución de 1812 tenía un montón de artículos, pero uno de los artículos principales es que permitía por primera vez la libertad de imprenta en tierras de América, la libertad de pensamiento y la libertad para escribir. Entonces, eso permite que llegue información, que llegue libros, que lleguen datos, que lleguen, que se empiecen a publicar los primeros periódicos en América y que la gente pudiera obtener información, ¿no? Y no era penalizado por el rey ni nada de eso. Eso fue en 1812. Se da el problema de Napoleón sustituye al rey de España en 1814. Este señor era bastante extraño, ¿verdad? Este rey Fernando VII, porque una vez que está preso de Francia, quiso abolir esa constitución de 1812 en 1814 y pues la gente se le revuelve. Y hasta que en el año de 1820 lo obligan a que jure la constitución de 1812. Entonces ya prácticamente la parte teórica del territorio de ultramar de España ya prácticamente está a la base de querer ser independiente, ¿no?
Hay otros dos factores importantes que fue en el caso del reino de Guatemala, lo que actualmente es Centroamérica, fueron las guerras que se dan en Sudamérica con Simón Bolívar, San Martín, y las que se dan en México. Entonces, aquí nosotros no tuvimos esa ¿cómo se llama? Esas guerras, ni esas luchas por la independencia. Eso es mentira. Centroamérica no tuvo eso. Ajá. Simplemente fue como algo que vino extra, porque tenemos en el sur países independizándose y tenemos ya en el norte, que es lo que antiguamente era la Nueva España, lo que actualmente es México, ya independizándose. Entonces, está como la base teórica ya para el año de 1821, que todos estos países se están independizando, y entonces ya se reúnen en Guatemala, pues, y dicen, ¿qué vamos a hacer? Los 5 países centroamericanos. Ok, eso explica eso también. Lo que actualmente nosotros conocemos como Centroamérica, se empezó a utilizar el nombre en el año de 1823. Ah, ok. Antes de eso se llamaba Reino de Guatemala. El Reino de Guatemala... Toda la Centroamérica se llamaba Reino de Guatemala. El Reino de Guatemala estaba compuesto por Chiapas, que es actualmente México, sí, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y hasta la Boca del Toro, que quedó en Panamá. Eso era de Costa Rica anteriormente. Eso era el Reino de Guatemala. Por 300 años estuvimos juntos, por 300 años estuvimos unidos. Ya posteriormente, con lo de la Federación Centroamericana, entonces es que nos convertimos en estos 5 pequeños países. Pero estuvimos juntos por tiempo, casi 300 años. ¿No? Sí. Pero, y bueno, ¿aquí en qué momento les pica la manzanita de hacer una independencia? Ok, bueno, entonces ya vimos la presión que hay en Sudamérica y la presión que hay en México. En México está ahí Agustín de Iturbide, con los ejércitos realistas luchando, están, bueno, todos estos personajes que creo que todos los hemos escuchado. Entonces, ¿qué pasa en Chiapas? Le envían una carta al capitán general de Guatemala el 31 de agosto de 1821 y le dicen, nosotros nos queremos independizar. Entonces viene el capitán general de Guatemala y se va, digámoslo así, ¿verdad? Se va de espalda. Sí. Híjole, se quiere independizar aquellas dos partes de lo que es mi reino, de que es el reino de Guatemala. ¿Qué hacemos? Entonces viene él y convoca a una reunión a los notables de Guatemala, la convoca el 13 de septiembre, para que se reúnan el 15 de septiembre de 1821 a las 8 de la mañana para discutir qué se van a hacer. Porque ya tiene la presión que se están independizando pequeñas cabildos o pequeñas áreas de lo que antiguamente era el Reino de Guatemala. Pero entonces antes del Reino de Guatemala el gobernador era un rey. No, le explico eso. El rey estaba en España, ¿verdad? Solamente teníamos un rey. Era el rey de España. Era el rey de España y de las colonias, bueno, no eran colonias, sino que le llamaban los territorios de ultramar. Que es lo que América. Y Filipinas también. Y creo que otros territorios ahí por Taiwán. En América teníamos 2 virreyes o teníamos virreyes, que eran los representantes directos del rey. El virrey estaba en Nueva España, que era México, y en el virreinato del Perú, que es Sudamérica. Ellos eran los que se encargaban de la administración virreinal de todo. Pero dentro, como el territorio era tan vasto, crearon otro sistema de administración. Entonces en Centroamérica nosotros lo que teníamos era un capitán general. Por eso usted ve toda la documentación virreinal que habla de la Capitanía General de Guatemala. Porque lo que nosotros teníamos aquí era un capitán general. El capitán general era nombrado directamente por el rey. O sea, venía de España. Y como, por ejemplo, ¿quién fue el capitán? Por ejemplo, alguien que conozcamos de renombre. Capitán general bueno, que son bien desconocidos. Gavino Gainza, por ejemplo, fue el último. No son muy conocidos, entonces eso... No son muy conocidos porque la historia de estos señores ha sido bastante oculta. Pero le puedo mencionar a uno apellido Gálvez en 1782. A ver, 1783. Bueno, no sé, en el siglo XVIII. Este señor fue el papá de don
Mariano de Galvez. No sé si han escuchado ustedes la historia de Mariano de Galvez. No. No, Mariano de Galvez fue el que ayudó en las independencias de Estados Unidos. Ajá. Incluso hay una ciudad, creo que es en Texas, que se llama Galveston. No sé en qué parte de ahí. Okay. ¿Él era criollo? No, él era peninsular. Ah, sí, ajá. Entonces, pero ayudó a independizar ayudó a independizar a Estados Unidos, Ajá. sí, incluso creo que le dieron ya está dentro del Capitolio su imagen y todo eso. Ah. Entonces él era hijo de este capitán general de Guatemala. Ajá. Este capitán general de Guatemala fue bien importante porque fue el que expulsó a los ingleses de Islas de la Bahía. Ah, sí, Y expulsó ajá. también a los ingleses que estaban en el Río Tinto, o en lo que es la Mosquitia. Sí, ajá. Sí. ¿Cómo se llama él? Es que no me recuerdo el ¿Qué nombre, de él? solo sé que es apellido Galvez. Ah, ok. No sé. No sé, no me bueno, recuerdo ahorita, ajá. porque es que son varios. Ajá. Entonces lo que le quiero decir es que esta figura de capitán general estaba en Guatemala. Okay. Ellos se encargaban de administrar estos territorios, pero cada territorio del antiguo reino de Guatemala tenía una jurisdicción especial. Ujú. Eso es bien importante para que la gente entienda cómo era la administración y, por ejemplo, para que entiendan por qué esa riña entre Comayagua y Tegucigalpa. No sé si ustedes han Sí, echado de sí, ver. sí. Ujú. Sí, ahí Es una Ajá. riña histórica. ¿Por qué? Porque lo que actualmente son los departamentos de Francisco, Morazán, Valle, Choluteca, El Paraíso y parte de Olancho, Ujú. se constituyó durante toda la época colonial como la alcaldía mayor de Tegucigalpa. La alcaldía mayor de Tegucigalpa tenía autonomía propia. Ujú. El alcalde era nombrado directamente por el rey. Y el resto del país, o sea, Comayagua, Santa Bárbara, el partido de Tencoa, Ocotepeque, toda esta zona del occidente del país estaba bajo la jurisdicción de Comayagua. Ujú. Entonces, el alcalde de Tegucigalpa no le tenía que reportar nada al alcalde, al gobernador de Comayagua. Ujú. Ni el gobernador de Comayagua tenía que exigirle nada al alcalde de Tegucigalpa. Okay. Entonces, tenían autonomía las dos ciudades, pero estaban las dos ciudades sujetas al capitán general. Ajá. A su vez, el capitán general estaba sujeto al virrey y el virrey al rey. Pero ahí estamos hablando de colonias todavía, ¿verdad? O sea, eran de España todavía. Uh-huh. Pero ya tenían el nombre de Tegucigalpa, Comayagua, ya estaban esas divisiones. Ya estaban esas divisiones. Ah, esas divisiones no son hasta que se sale Honduras de la... No, ¿cómo se llama? Del centroamericano, ¿cómo de la Federación de la Centroamericana. Federación Centroamericana. Yo pensé que hasta ahí se hacían los departamentos y todo, ya estaba entonces. O sea, esa- O sea, ya estaba la jurisdicción. Ya lo Ajá. de los departamentos fue en 1825, ¿verdad? Pero los nombres de Tegucigalpa, Comayagua, eso ya existía. No, eso ya existía. Si usted Entonces, ¿eso quién lo nombró? ¿O eso ya estaba desde antes que vinieran los españoles? Es bien interesante su pregunta porque los españoles se les critica, tuvieron muchos errores, ¿verdad? Pero unas cosas que sí dejaron ellos, su huella, respetaron los nombres indígenas. Y obviamente le pusieron a ellos, el nombre español, ¿verdad? Entonces Ajá. usted va a encontrar que el nombre Tegucigalpa es un nombre indígena, el nombre Comayagua es un nombre indígena, pero ellos le pusieron, hubo una composición española, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Comayagua Ujú. se llamaba la vía de Valladolid de Comayagua, Tegucigalpa, vía de San Miguel de Tegucigalpa y Heredia. Ujú. Entonces ellos siempre respetaron esos nombres. Los nombres indígenas usted lo va a encontrar en todos de los departamentos. en todo lo que actualmente son los departamentos, porque los Ajá. departamentos ya es una división más de 1825 en adelante. Ajá. Pero ahí eso ya existía. es cuando se sale Honduras de la Federación Centroamericana, cuando ya se independiza de Centroamérica. No. En el 825 no es. No, vamos a ver, le voy a explicar entonces. Sí, porque es que es bien confuso eso, incluso Ajá. para nosotros es Sí, bien eso es lo que difícil. queremos aclarar. Sí. Porque mire, lo que hubo en 1824 fue que, bueno, surge la independencia, ¿verdad? En 1821 Ujú. se independiza Guatemala, ¿verdad? Y empezamos a esa misma junta que se crea en Guatemala, nos une a México, porque estuvimos unidos a México, al Imperio Mexicano, Ujú. hasta el año de 1823. Se llaman a asamblea y crean una constituyente para crear la Federación Centroamericana. Ujú. Entonces la Federación Centroamericana se forma en el año de 1824. Se promulga la Constitución. En esa Constitución dice que
cada nuevo estado que estaba surgiendo debía tener una constitución propia, pero sujeta a la constitución de la federación. Entonces, Guatemala hizo, El Salvador hizo, Costa Rica hizo, El Salvador hizo su propia constitución y Honduras la hizo. Entonces nos constituimos en un estado porque tenemos un jefe de estado, Dionisio Herrera, tenemos territorio, se crean los primeros 7 departamentos, tenemos una constitución, pero estamos sujetos a ¿cómo se llama? A la Federación Centroamericana. Eran estados de la Federación Centroamericana. Eran estados de la Federación Centroamericana. No eran países independientes. No eran países no eran países independientes como nosotros lo conocemos actualmente. Ahora, sí. Es hasta el año 1838 cuando se desintegra la Federación que cada país toma su propio rumbo. Entonces ahí ya surge como estado independiente, libre de la Federación, libre de España, libre de México y de cualquier otra potencia, dice el artículo. Hasta 1838. 5 de noviembre ya de 1838. nace Honduras como tal, como país. Nace independiente de todo esto que le dije, de España, sí. de México y de la Federación. Ok. Ahora, otra que nos desviamos. Cuando entonces le mandaron esa nota al virrey, que decía el 13 de septiembre, que nos estaba contando, y que se iban a reunir el 15 de septiembre a las 8 de la mañana. Sí, entonces le envían la nota a Gabino Gainza y reúne a toda la élite de Guatemala, ¿verdad? Miren, se está independizando Chiapas, le dice, ¿qué hacemos? Y entonces ya empezaron a debatir. Por ejemplo, el arzobispo de Guatemala dijo que no, nosotros no siguiéramos ese rumbo. José Cecilio del Valle dijo que sí, pero que tuviéramos cautela. Y en esas discusiones entonces firman un acta, ¿verdad? Que es la famosa acta del 15 de septiembre de 1821. En esa acta entonces dice, sí, la ciudad de Guatemala dice, nos vamos a independizar, pero vamos a exigir que vengan todas las provincias, que vengan representantes de todas las provincias, diputados de todas las provincias, para reunirnos nosotros en 1822. Una vez que estemos reunidos todos, vamos a decidir qué hacemos, qué gobierno tomamos, qué decisión tomamos, qué autoridad tomamos, a quién elegimos, hasta el año de 1822. Exacto, pero entonces la firma del acta viene siendo un año después. Permítame, entonces, sí, entonces esa junta, los diputados provinciales nunca se reunieron. Nunca. Entonces, el 15, al final, que quedaron el 15 nunca se reunieron. O sea, vamos a ver, lo que se firma, les dijimos que eran los notarios de Guatemala, ¿verdad? Ahí estaba el auditor de guerra, ahí estaba todas las autoridades eclesiásticas de Guatemala. Ahí no había representantes de Comayagua, ahí no había representantes de Tegucigalpa, de León, de Cartago, no había nadie, sino que fue una decisión que tomaron ellos. Pero dentro de esa decisión que toman en el acta del 15 de septiembre de 1821 es convocar a diputados para crear una asamblea. En esa asamblea iban a decidir qué gobierno iban a hacer, ¿verdad? Si se iban a declarar independientes o no se iban a declarar independientes, si se iban a unir a alguna potencia o no, o cada quien iba a tomar su rumbo. Sí, pero como nunca se reúne, en enero de 1822 se une, ¿cómo se llama? Nos unimos al Imperio Mexicano de Iturbide, una decisión que toma también Guatemala, porque Guatemala era como la metrópolis, era como donde estaba la élite de la élite de la élite del antiguo reino de Guatemala, entonces ellos eran los que tomaban los que las quedaron decisiones. Eso por un lado, y por otro lado es las distancias tan largas, ¿verdad? Sí, imagina usted, por ejemplo, de... que se firma el 15 de septiembre de 1821 el acta en Guatemala y Comayagua se viene a dar cuenta hasta el 28 de septiembre. Tegucigalpa se dio cuenta hasta el 28 de septiembre. Que es cuando dicen que llegan los pliegos de independencia. Exacto. Y Costa Rica se dio cuenta hasta octubre. No, hombre. Sí, entonces esas distancias también afectaron bastante estos procesos de independencia. Sí, cierto, allá no había teléfono. No había teléfono. No se pueden mandar un WhatsApp. Sí. Entonces ese tipo de conflictos son los que se dieron ellos. Al final, la élite de Guatemala es la que decide. ¿Qué se hace? De todo. Ya. Ok, el nombre de Honduras, ¿de dónde proviene? O sea, estaba viendo un poquito de historia y el tema, ¿qué tanto relación tiene gracias
no, ¿cómo es? Gracias a Dios. Gracias a Dios. El área, la zona de Gracias a Dios con el nombre de Honduras. Volveremos entonces ya al siglo XVI, 300 años antes de la independencia, 400 años. Ya se llamaba Honduras entonces. Sí, vamos a ver. Eso va a depender de la cartografía de la época. Ajá. Entonces usted va a encontrar, por ejemplo, que todo lo que es la parte del occidente de Honduras, cuando vinieron los conquistadores le llamaban las higueras. Ujú. Después va a encontrar que le llamaban Guaymura. Y después Ok. va a encontrar usted ya como en 1530, 35, 40 más o menos, ya empieza usted a encontrar en la documentación la palabra Honduras, sobre todo en los mapas, pero sin H. Ah. Utilizaban la F, porque ese era el sonido de la época en latín. Honduras con F, pero Sí, no entonces- decía Fonduras. Sí, o sea, nosotros lo pronunciamos como Honduras, Ah, ajá. pero no tenía sonido en ese momento, ¿verdad? Como la H, o sea, Sí, al por final eso la H toma... se toma decía en contra. Honduras, pero se escribía con F. Ujú. Ajá, ok. Sí, entonces usted va a encontrar ese tipo de diferencias Ajá. dependiendo del escribano, dependiendo ya. del conquistador. Por ejemplo, si usted lee las cartas de Hernán Cortés, dice en 1524, en 1526 yo visité las Higueras. Ajá. ¿Dónde es la Higuera? Lo que actualmente es Honduras. Ajá, ok. ¿Entiendes? Entonces, cada territorio, el nombre ha sido como un proceso evolutivo. Hay otra teoría, por ejemplo, que afirma que es la expresión de Colón, ¿verdad? Que gracias Ajá. a Dios que hemos salido de estas Honduras y que no sé qué. Sí. Ajá. Esa es otra, bien común. esa es también, bien esa, común, es ajá. otra teoría que nos enseñan en la escuela. Pero no tiene nada que ver, porque ya... Tiene que ver en el sentido de que Honduras siempre fue una población bien montañosa, hondonada, ¿verdad? Sí. O sea, bien hondo. Usted ve una montaña. Aquí usted no va a encontrar un valle así, a menos que esté en San Pedro Sula o en estos valles grandes de Olancho, ¿verdad? Pero de ahí el país literalmente es un país de montaña. montañoso. Sí. ¿Me entiendes? Entonces esas Honduras, esas hondonadas, también tienen relación con la parte toponímica del país. Ajá. Entonces ahí hay varios elementos ahí que se deben de tomar en cuenta. Ok. Ahora, ¿por qué Guatemala invadió Honduras en 1855? Que sacaron a José Trinidad Cabañas cuando él ya era presidente, solo estuvo como 3 años, ¿verdad? Sí, mire, ese orgullo de Guatemala como metrópolis colonial, como donde estaba la élite colonial, la mantuvieron durante todo el siglo XIX. Si hubo ciudad que estuvo si podemos utilizar el término molestando a todas las demás provincias, fue Guatemala. Ujú. Entonces Guatemala invadió El Salvador, Guatemala invadió esto, Guatemala prestó su ejército para invadir Nicaragua, invadió El Salvador un montón de veces. Entonces, uno de las tantas veces Ujú. fue en el gobierno de José Trinidad Cabañas, ¿no? Mm. Se prestó ahí un general apellido López. Carreras le presta ejército, le presta munición y le paga dinero para darle el golpe de estado a José Trinidad Que era Cabañas. el... Porque José Trinidad Cabañas era liberal. Ajá. Ahí entramos en otra etapa, ¿verdad? Porque después de... Ya hay partidos. Sí, Ajá. ya hay como una ideología bien estructurada, Ujú. donde estaban los conservadores por un lado y estaban los liberales por otro. Dentro de los liberales habían liberales bien radicales, como Francisco Morazán, por ejemplo, y habían liberales moderados. Igual que los conservadores, habían muy conservadores y habían moderados. Entonces, hay varios elementos ahí que hay que tomar en cuenta. Entonces, en esa contradicción de liberales y de conservadores, Ujú. Rafael Carrera era ultra conservador Ujú. y José Trinidad Cabañas era liberal. Pero no era ultraliberal. No era tan Ajá. fanático como Francisco Morazán, Ajá. que Francisco Morazán sí era así como vulgarmente diríamos, era loco en ese sentido, Ajá. o sea, bien radical. Ya vamos a hablar de él. Bien Sí. Ya nos radical. va- Sí, Francisco Trinidad Morazán. Cabañas era como un poco más conciliador. Ajá. Sí, era como él por lo menos se sentaba a negociar con los enemigos. Morazán no, Morazán era pura espada y Ajá. váyanse, no los queremos de aquí. O se rinden o... ¿Y cuánto tiempo duraba ese periodo? Digamos, el que hubiese estado Cabañas, por ejemplo. La constitución creo de la época, no me recuerdo si eran 4 o 5 años que permitía. Siempre. Sí, porque ya teníamos constitución, o sea, ya era un estado, ya funcionábamos Sí, como la estado. primera constitución de Honduras fue en 1839, ¿verdad? No, la primera constitución fue en 1824. Pero la de Y Honduras. se promulgó en 1825.
Pero ya la de Honduras o la de Federación. Sí, ya la de Estado de Honduras. Sí, o sea, okay. Estado de Honduras dentro de la Federación Centroamericana. Es que, mire, pero ya como país. Ahí hubo una como decimos, una influencia de Estados Unidos, ¿verdad? Usted sabe que Estados Unidos tiene una constitución, cada estado tiene una constitución estatal, pero también tienen una constitución federal. Ellos estaban tomando ese ejemplo de Estados Unidos. ¿Me entiendes? Entonces Honduras tenía una constitución como estado que se promulgó en 1825. Se creó la constituyente en el 24, se promulgó el 11 de enero de 1825. Igual lo hizo Guatemala, igual lo hicieron los demás países, pero estábamos sujetos a la autoridad de la Federación Centroamericana. Que yo tengo que Honduras, bueno, se independizó de la Federación Centroamericana en 1838. En 1838, exactamente. Y de ahí en el 39 sacó su primera como constitución, me imagino que como país. Bueno, esa es la información que se encuentra. Mire, es que las constituciones ya estaban. Después de 1825 se creó la del 32. Okay. De ahí creó otra constitución en el 38. Entonces se fueron como reformando. Se fueron reformando, exacto. Ya. Sí, o sea, pero sí ya teníamos una estructura política, ya teníamos un Congreso, había un Senado, había una Cámara de Jueces, lo que actualmente es la Corte Suprema. Ya teníamos toda esa estructura. Pero, repito, adscrita a la Federación Centroamericana. Sí. Hasta 1838. Hasta el 5 de noviembre de 1838 que se empieza a dividir el país. ¿Y por qué sucede esa ruptura? O sea, salirse de ahí en realidad no funcionó eso porque Morazán tuvo hasta cierto punto un poquito de culpa en ese sentido, ¿verdad? Porque quien fue presidente de la Federación Centroamericana fue Morazán por mucho tiempo. Entonces no se logró consolidar. Hubo mucho celo de los diferentes países. Morazán empezó a hacer una serie de reformas que iban en contra de la estructura mental de la época. Empieza a quitar conventos, por ejemplo, empieza a molestar la iglesia. Y la iglesia era una institución que tenía intocable prácticamente. Todavía tiene un poder increíble. Entonces, empezó a hacer varias cosas ahí. La gente al principio lo apoyó, pero ya al final solamente El Salvador quedó con él. Justo por eso Morazán no quiso que sea enterrado en Honduras. Sí, hablemos un poquito de él, de Morazán. Cuéntanos un poquito de su historia. ¿Por qué era tan así? Morazán, porque su sueño era más bien que estuvieran juntos. Sí, mire, Morazán es un personaje bien interesante en el sentido de que usted lo puede analizar de varias aristas. No es el mismo de Morazán de 1827, por ejemplo, cuando le dan golpe a Dionisio de Herrera, que cuando ya toma el control de la Federación Centroamericana. ¿Qué fue cuándo? Morazán llega en 1830, creo. No me recuerdo, 29 o 30. No es lo mismo a Morazán conciliando con los olanchanos, por ejemplo, o con la gente de Comayagua en Opoteca, ¿verdad? Que el Morazán de 1838. O sea, es un personaje bastante... Ya había alcanzado más poder ahí. Ya había alcanzado bastante poder, sí. Y lo que sí es que Morazán fue un personaje bien ilustrado para su época. Él quería hacer un montón de cambios. El problema es que los cambios no son de un día para otro. Sí. Entonces, él los quería inmediatos. Y él los quería inmediato hasta cierto punto y utilizar bastante la fuerza. Entonces él le dio golpe de estado a Dionisio de Herrera. No. No, Morazán más bien ayudó a Dionisio de Herrera. Ok. O sea, Francisco Morazán cuando invade Guatemala, lo primerito que hizo fue ir a sacar de la cárcel a Dionisio de Herrera y lo manda nuevamente para Honduras. Ya. ¿Y por qué estaba preso? Volvemos otra vez, pero estaba en una gran conspiración. En 1827 se le acusó, por ejemplo, de que no mandaba el dinero de la renta de tabacos a Guatemala, ¿verdad? Se le hicieron un montón de atentados. El provisor Irías de la Iglesia Católica se le acusa, por ejemplo, de hacer varios atentados en contra de la vida de él. Reacciona la Iglesia porque empieza a hacer un montón de cambios, Dionisio de Herrera. Y hubo un personaje ahí que se llama José Justomía, que era el vicepresidente de Honduras, ¿verdad? Que se alió con Guatemala, se alió con la parte conservadora. Traicionó a Dionisio de Herrera. De ahí usted encuentra, por ejemplo, el jefe de armas
de Comayagua, podríamos decir como el general, el que se encargaba de cuidar la ciudad de Guatemala, también conspira contra Dionisio Herrera y permite, Comayagua fue incendiada. O sea, hasta que tomaron prisionero a Dionisio Herrera y se lo llevaron a Guatemala. Se lo llevaron allá como prisionero de guerra. Como prisionero de guerra. Sí. Y entonces en eso aparece Francisco Morazán. Entonces Morazán lo que hace, Morazán estaba en Tegucigalpa, ¿verdad? Morazán, su jurisdicción es aquí en Tegucigalpa. Entonces lo que hace él es empezar, ya ahí aparece Morazán como un personaje militar. Okay. Morazán no tiene ninguna formación militar. O sea, él no estuvo en una academia ni nada de eso. Entonces ya ver todo ese tipo de acciones, ver la reacción de los conservadores y con el ideal que tenía Morazán de liberal, entonces empieza a hacer eso, y ahí está la batalla de la Trinidad, ya empieza a formar su ejército, ¿verdad? Ya empieza a querer liberar de la fuerza de los conservadores a prácticamente todo Centroamérica. Entonces ahí empieza ya su acción, invade Guatemala, lo nombran como presidente de la federación. Él se autonombró. No, la junta. Ok. Pero quien invade es él. O sea, él y su ejército. Por eso si usted ve en Guatemala, no es muy bien visto. Guatemala y Costa Rica no lo ven muy bien a Francisco Morazán por esas dos acciones. Okay. Pero Costa Rica, ¿por qué? ¿O qué le hizo a Costa Rica? Acuérdense que en Costa Rica se lo fusilaron, ¿verdad? Él prácticamente se unió para derrocar al presidente electo que tenía Costa Rica, que no era favorable a la federación, ¿verdad? Entonces él lo derroca y se pone como presidente. O sea que Morazán también fue de Costa Rica, también fue presidente. Fue presidente de Costa Rica en 1842. Y de Guatemala, y de Guatemala fue presidente de la federación. De la federación. Y de El Salvador también fue presidente. Y de Honduras fue presidente. O sea, el señor fue un genio. Anduvo en todos lados. Solo de Nicaragua, ¿no? ¿O sí? Bueno, como estaba de la parte de la federación también. Sí, no, el señor fue un genio en ese sentido. Es un señor que hay que reconocerle sus méritos. ¿Y por qué lo mataron? Por eso, era por guerrillero. Él conspiró. El término guerrillero ya es un término del siglo XX. Él conspira contra el gobierno, no me acuerdo el nombre de este presidente de Costa Rica, ¿verdad? Lo derrocan. Y hay una serie de contradicciones ahí en Costa Rica, que unos no querían formar parte de la federación, otros sí querían, unos apoyaban a Morazán, otros no apoyaban a Morazán. Entonces al final se unió todo y prácticamente lo toman preso, pues, y lo fusilan. Lo consideraron como traidor en algunos aspectos. ¿Y en ese momento ya la federación desaparece o quién viene a tomar posesión de...? Bueno, como cada país fue fragmentándose, ¿verdad? Creo que el último bastión que le quedó a Morazán fue El Salvador, ¿verdad? Ya una vez que ya está muerto él, prácticamente muere lo que es la parte de la Federación Centroamericana. Ahí que él murió en el 38, ¿verdad? No, en 1842. Pero ya o sea, en el 38 ya se habían... Sí, ya se había deshecho la federación. Cada país iba fragmentándose. Pero entonces en ese momento él ya estaba preso. ¿En cuál? En el 38. No. Mire, por ejemplo, Honduras se retira de la federación en 1838, ¿verdad? Entonces viene Morazán y quiere invadir Honduras, ¿verdad? Para volver otra vez al país, pero no lo pudo hacer. Entonces igual lo quiso hacer en otros países y sus enemigos vienen y lo expulsan. Entonces ahí es donde se va para Sudamérica, se fue a Perú, se fue a Panamá, ahí es donde hace el famoso manifiesto de David, y regresa nuevamente y regresa a Costa Rica, porque ahí tenía gente que simpatizaba con su idea. Y ahí es donde hace esto de este presidente que le comento, y los ticos no aguantaron mucho, lo agarraron y lo fusilaron. Wow, pero pero su sueño de mantener a Centroamérica unida lo quería hacer por la fuerza, entonces, prácticamente. Sí, prácticamente, sí, porque es que no era tan conciliador, hay que decir la verdad. El amigo no era tan conciliador. Sí, es que entonces al final el tipo no era que quería, o sea, no era una unión la que estaba generando más bien, sino que más bien estaba... Sí, usted por ejemplo revisa a José Trinidad Reyes, por ejemplo, al principio hasta poemas le escribe a Morazán.
Y al final, cuando lo matan, más bien Comayagua mandó a replicar las campanas de alegría. ¿De veras? ¿No? Wow. Qué bueno que lo mataron. O sea, para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Entra como héroe, pero sale como villano. Sale como villano. Y en ese momento, ¿qué papel juegan ya un José Cecilio del Valle? José Cecilio del Valle, en el caso de José Cecilio del Valle, ya estaba muerto. Él ya estaba muerto. José Cecilio del Valle, la importancia que tiene es que fue uno de los intelectuales más grandes que tuvo América. Ese señor está considerado como de los 3 iberoamericanos más importantes que tuvo América. Wow. O sea, usted puede leer los escritos de ese señor y por donde usted quiera buscar información, encuentra de él. Si habla de política, de filosofía, hasta de los plátanos, estaba leyendo yo, hay un artículo que escribió, minerales, aves, insectos, habla de ciencias políticas, habla de economía. Uf, un señor que es una verdadera eminencia. Entonces él fue como la parte intelectual de la época. Y él, por sus dotes intelectuales, llegó a ser vicepresidente del Congreso Mexicano, de Agustín de Iturbide. Y después lo nombraron como canciller de México. Fue el segundo canciller de México, una vez que México se independiza. O sea, imagínense, ser un canciller de un nuevo país como México. Sí. Entonces, el señor es... Entonces, la jurisdicción de José Cecilio del Valle fue Guatemala, ¿verdad? Esa fue su jurisdicción. Y ya él muere, creo que en el 34, no sé si no me recuerdo bien, pero él muere en esa época. Y sí, son contemporáneos con Morazán, pero son totalmente de ideas diferentes. ¿Por qué fue la batalla, ya que la mencionó, la batalla de la Guerra de la Trinidad? Porque esa la propició Francisco Morazán. En ese contexto, ¿verdad? Acuérdense que toman, los conservadores toman Comayagua, toman prisionero de Dionisio de Herrera, se lo llevan a Guatemala. Okay. Morazán no se iba a quedar con los brazos cruzados, forma un ejército, se va a El Salvador, Texigua, todos estos lugares acá, ponen su fuerza y se encuentran con el general José Justo Milla, que fue quien le dio golpe de estado a Dionisio de Herrera, ¿verdad? En la Trinidad, que es aquí en Sabana Grande. Entonces ahí es donde chocan, entran en la batalla y la gana Morazán. Entonces Milla sale huyendo y se regresa nuevamente a Guatemala. Y pues ya empiezan a tomar control los liberales nuevamente de esta parte del país. O sea que el nombre es prácticamente por el lugar donde sucedió. En la Trinidad. Sí, en la Trinidad. Allí está el monumento. No sé si te he tenido la oportunidad de ir. Yo he ido, pero nunca, he pasado, pues. No sé si hay algún... Sí, hay un monumento, hay una estatua, hay un monumento bien grande de allí de la batalla de la Trinidad. Está como a 3 minutos ahí en calle tierra. Ahí es un lugar muy bonito que se debe de visitar. Es tranquilo. Sí, bueno, algo que he tenido curiosidad es en la parte de... Bueno, ya hablamos un poco de Morazán, de los próceres y de esto. Ahora, tenemos símbolos patrios, tenemos flor, tenemos fauna, tenemos cada elemento que nos representa. ¿Cómo llega cada elemento de estos a pertenecer a una simbología nacional? Y ¿por qué no hay más? O sea, ¿por qué no han seguido porque no han evolucionado? Mira, su pregunta es bien interesante porque eso de los símbolos nacionales ya es al final del siglo XIX, o sea, 1876 aproximadamente. Aquí en Honduras llegó un gobierno de Marco Aurelio Soto y de Ramón Rosa, que son como los padres de eso, se le llama la Reforma Liberal. La Reforma Liberal lo que pretendía era crear un Estado-nación unificado, ¿verdad? Entonces para crear usted una nación, tiene que tener una representación de nación. Entonces empiezan estos señores a buscar quién nos ha representado a nosotros a través de la historia. Y entonces empiezan a crear un montón de héroes, empiezan a crear los héroes nacionales. Si usted ve, por ejemplo, en 1842, cuando muere Francisco Morazán, hasta el año de 1870 más o menos, por ejemplo, nadie en Centroamérica menciona a Morazán. O sea, lo mataron, ya.
le dieron permiso para llevar el cadáver de Costa Rica, a El Salvador, lo enterraron. Ajá. Cuando lo entierran, el presidente de Guatemala, como lo odiaba, Rafael Carrera, fue a profanar su tumba. Eso es lo que usted encuentra, pero no lo encuentra Morazán como héroe. Ajá. Quienes se encargan de hacer que estos personajes sean héroes de un Estado-nación como Honduras son los reformadores liberales. Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Entonces Ajá. ellos empiezan a crear ellos le llamaban el panteón de los dioses, perdón, el panteón de los héroes nacionales. Y ahí entra entonces Francisco Morazán, empiezan a escribir biografías de Morazán, se empieza a enseñar en las escuelas sobre Morazán, se empieza a conocer sobre Valle, se empieza a conocer José Trinidad Reyes, también entró Cabañas, Dionisio Herrera o no. Y el Dionisio Herrera. Ajá. Todos estos señores que les acabo de mencionar son de tendencia liberal. Usted no va a encontrar, por ejemplo, como héroe al presidente Ferrera, por ejemplo. El presidente Ferrera fue enemigo acérrimo de Morazán. Él era de Guatemala, no, era de Honduras. aquí de Honduras. Y fue presidente también. Fue presidente de acá. El que estuvo antes de Dionisio de Herrera. No, el presidente Ferrera fue ya en 1840. Okay. Fue antes de José Trinidad Cabañas, ¿no? Fue antes de Cabañas. Ajá. Entonces usted no va a encontrar como héroe ni a Ferrera, ni a Coronado Chávez, ni a Juan Lindo. Porque eran nacionalistas. Bueno, porque eran conservadores. Entonces ajá. Quienes crean el panteón de los dioses, el panteón de los dioses, pero ya estoy como los griegos, héroes. El panteón de los héroes nacionales, son ellos, ¿verdad? Ajá. Y colocan a estos personajes, por lo general, de tendencia liberal, que nos representan a nosotros como Estado-nación. Los seguidores tienen que entender que para crear un Estado-nación debe de crearse o debe de tener un fundamento teórico. O sea, algo que lo identifique a usted como que pertenece a. Entonces ahí empiezan a crear, por ejemplo, la fauna, la flora, los héroes, ¿verdad? Tenemos un himno, se instituye la bandera, en las monedas se empieza a acuñar la bandera del país, ya se le pone República de Honduras. Ajá. Y empezamos a centralizar el poder. Pero eso viene de tendencia de porque ya otros lo estaban haciendo. ¿O? Sí, todos esos tienen que ver con la parte de lo que le llaman el liberalismo económico del siglo XIX. Okay. Tiene influencia también la revolución industrial de Inglaterra. Uh-huh. Hay varios elementos ahí. Entonces se empieza a centralizar el país a través de héroes, a través de leyendas, a través de historia institucional. Y para crear como un sentido de pertenencia. Para crear un sentido de pertenencia, ¿verdad? Y lo lograron. Sí. Francisco Morazán para nosotros los hondureños es lo máximo que tenemos. Sí. Y es bien interesante el caso de Morazán, fíjese, porque si usted lo pone con la gente de ideología de izquierda, es un héroe. Si usted lo pone con personas de ideología de derecha, también lo toman como un héroe. Yo me recuerdo cuando el golpe de Estado del 2009, los militares, Francisco Morazán aquí, Francisco Morazán allá, los que andaban en la calle y con Francisco Morazán y Francisco, entonces lo lograron. Sí, lo lograron. Los reformadores liberales lo lograron. Exacto, al final lograron que congeniara en ambos extremos. Ajá. ¿Y bueno, no sé si esa era toda su respuesta, de los animales? Bueno, ya en el siglo XX instituyen los animales, ya se instituye, por ejemplo, se toma en cuenta la sangre indígena, ¿verdad? Y se crea la empira, ¿verdad? Pero también todos estos padres de la patria odiaron personas. Por ejemplo, no tenemos ninguna heroína mujer. Sí. ¿Me entiendes? No tenemos ninguna heroína mujer, no tenemos ningún héroe negro. Y entender que Honduras, en Honduras desde la misma conquista tenemos la presencia de los negros acá, ¿verdad? Sí. Incluso, fíjese que Honduras es bien interesante el caso, ¿verdad? Porque tenemos 4 orígenes. Tenemos los negros africanos que vinieron en el siglo XVI. Tenemos los garífunas que vinieron en el siglo XVIII. Tenemos los negros de habla inglesa que también vinieron en el siglo XVIII. Y tenemos los negros de habla francesa. Wow. Nadie los menciona. Nadie los menciona, sí. ¿Entiendes? Y cómo entender el fútbol, por ejemplo, Sincostli o estos personajes como Yerbu, todo eso son negros de habla inglesa, no son garífunas. Entonces no tenemos, los padres de la patria fallaron en ese sentido, no tener ninguna mujer ni ninguna persona afrodescendiente en ese. Pero en ese entonces ya no eran esclavos, ¿o sí? No. Ya no.
Una vez que se promulgó la Constitución de 1824, en Centroamérica se prohibió la esclavitud. Ah. Fuimos de los primeros países en América que se prohibió la esclavitud. Qué Ujú. pinta. Sí, aquí fue un boom eso de dar libertad a los esclavos. Se creó un fideicomiso, bien interesante ese tema. Ajá. Se creó un fideicomiso, como los esclavos era un objeto de compra y venta. Ajá, ¿verdad? ajá. Entonces el Estado pagó a los que tenían los que tenían esclavos de 15 a 35 años por ahí más o menos. Ya a los de 65 se les dio la libertad, sí. Les pagó para que los liberaran. Se les pagó. Ujú. Ajá. Les pagó el valor de, Les pagó el valor. de ellos. Ajá. Sí. Wow. Ujú. ¿Y eso quién lo propuso? ¿O qué presidente estaba en ¿De ese? qué forma? Fueron los asambleístas de la Constitución de 1824. Ya. Sí, hay varios ahí que tomaron eso en cuenta. Hay un montón de quejas, fíjese. Ajá. Yo he leído un documento de negros de Trujillo mandando Ajá. cartas a la federación que por favor les den la libertad. Y ahí te dan toda la razón. O sea que También hubo. O sea que hubo- ellos también pusieron presión para que eso sucediera. Ajá. Sí, porque había un problema en ese momento, ¿verdad? Como estábamos en conflictos internos de países, ¿verdad? Muchos de ellos sirvieron como en los ejércitos, Ajá. como Morazán, ¿verdad? Muchos lucharon con otros ejércitos, entonces como una forma de reconocimiento también el nuevo Estado les estaba otorgando la libertad. Dime que bien que legislaban buenas cosas en esos tiempos. Sí. Qué interesante. Ajá, sí. Bueno, el tiempo se nos está acabando, pero podemos hacer otra parte. Podemos Sí, hablar, bastante. pero solo quiero tocar un último tema de que me pareció bastante interesante hace poco que me di cuenta de eso, de William Walker, el filibustero que fusilaron en Trujillo, que estuvo refugiado ahí en Trujillo, que él quería adueñarse de Esclavizar Centroamérica. Ajá, esclavizarlo. Y bueno, cuéntenos usted mejor esa parte Sí, del puerto fíjese de que me Trujillo. escribieron de una página de Sonora en México, porque este William Walker no solo fue Centroamérica, también en México. Okay. Y entonces, a ese señor lo odian ahí, va. Y estuve conversando ahí con el muchacho que maneja la página. ¿Y cómo hicieron ustedes? Dice, qué orgullo, dice, el de Honduras, tener enterrado o haber apresado a ese señor y tenerlo y fusilarlo. Uh-huh. Y está Pues, enterrado en el cementerio de Trujillo, ¿verdad? Sí, está enterrado en el Ajá. cementerio de Trujillo. Entonces digo yo, imagínense que sabe más la gente de experta. Sí, ¿verdad? es cierto. Porque ese fue un hecho histórico importante para América Latina. Uh-huh. O sea, tener enterrado a ese señor ahí, fusilarlo, que el presidente de Honduras dé la orden de fusilamiento, Uh-huh. ¿verdad? Y enterrarlo y tenerlo todavía aquí, eso es un motivo de orgullecernos para toda América Latina, pues, como una especie de símbolo de libertad. Les explico así grandemente. Estados Unidos estaba en un proceso de cambios, ya se habían apropiado de todos los territorios de México, de la parte norte, de Texas, todo eso ahí, ¿verdad? Y la parte del sur, ellos tenían una doctrina de la superioridad blanca, o sea, la superioridad blanca, blanca, capitalista, y que lo que estaba abajo de sus tierras debía ser conquistada, colonizada y esclavizada. Ajá. Entonces, bajo esa ideología, este señor filibustero vino a aventurarse en estos lugares de acá. Uh-huh. Se le dio oportunidad, por ejemplo, en Nicaragua, de estar. Fue presidente de Nicaragua. Le incomodó a Nicaragua. Ajá. Perdón, a Costa Rica. Costa Rica hace una guerra, la famosa guerra de Riva, ¿verdad? Y se expulsa. Uh-huh. Después vuelve otra vez. Y bueno, se unen los ejércitos centroamericanos, ¿verdad? Uh-huh. Y creamos un ejército común para derribarlo, para sacarlo de acá. Lo sacan, ¿verdad? Allí es donde surge Satrush, en ese contexto. Ahí es donde Sí, surge. sí, Ajá. ahí es donde el representante de Honduras en ese ejército era Ajá. el general Satrush. Ah. Entonces los demás ejércitos centroamericanos no podían pronunciar la palabra catracho, Ajá. o la pronunciaban diferente, ¿verdad? Y se fue generando hasta lo que nosotros nos conocen, ¿verdad? Los catrachos. Ajá. Somos los hondureños, ¿verdad? Los Satrush, ajá. Sí, el ejército de Satrush fue en ese contexto. Ajá. La cuarta vez que intenta invadir Centroamérica lo hace a través de Roatán.
Ujú. Trae un barco, viene de Estados Unidos. Porque él creía que tenía el apoyo del ejército ejército inglés hondureño. que estaba ahí. No, al contrario, los ingleses fueron los que Pero él pensaba que sí lo tenía. ¿O por eso volvió o no? Pero cuando No. se vino aquí se dio cuenta que no. Sí, es que hay un conflicto ahí porque Ajá. una cosa es la política internacional de Gran Bretaña de la época Ajá. y otra cosa eran los habitantes de Roatán. Por eso si Ujú. usted ve cuando las últimas palabras que hace él, dice, toda la culpa es mía, dice. La gente de Roatán no tiene nada que ver con esto. Pero quien apoyó a él en ese sentido fue Roatán, la gente de Roatán, los blancos, ¿verdad? Ok. Que están relacionados con los ingleses, ¿verdad? Pero no forman parte de la estructura de Inglaterra como tal. Ya. Entonces, Ajá. quien captura a Walker, porque había un pacto también de no agresión, o sea, ni Estados Unidos iba a intentar tocar parte de Centroamérica, ni Inglaterra tampoco lo iba a hacer. Ajá. Entonces, en ese contexto es que en la cuarta vez intenta entrar a Trujillo, Ujú. es capturado por un barco inglés, Ujú. inmediatamente lo entregaron al jefe de armas de Trujillo. Mm. Yo tengo el documento de cuando lo apresó. Ahí Ah. pone la hora, es Ajá. un documento original, está en el Archivo Nacional de Honduras. Un documento valioso ese. Sí. Ahí pone la hora, capturé a tal y tal y tal, traía esto y esto y esto y esto, y lo remite a Comayagua. Lo remite a Comayagua y el presidente que estaba en Comayagua, José Sato Guardiola, fusílenlo. ¿Y dónde lo Ajá. fusilaron? Ahí mismo. en Lo Comayagua. fusilaron en En Trujillo. En Trujillo. Sí. Ah, ok. Y ahí Y lo entraron. fusilaron, pero bien sanguinario, ¿verdad? O sea, sin ni siquiera una capucha. Bueno, según las fotos y Sí, dice las que ilustraciones que se ven. Dice que solamente le permitieron que fuera 2 sacerdotes con él y lo Ajá. llevaron por el medio de la calle, así. No lo perdonaron. Y Pucha. ahorita que lo menciona, había bastante influencia inglesa en ese momento, ¿verdad? Porque también esta gente en la parte de la Mosquitia fue protegida por parte de ellos en los años 1630, por ahí. Sí, mire, esos relajos o esas contradicciones entre Inglaterra y España, Ajá. mire, Ujú. Trujillo, el pobre Trujillo, casi 17 veces fue destruido por los piratas ingleses Wow. en menos de 100 Ajá. años. Es que era como el puerto más importante en ese Sí, momento. ese era el puerto Ajá. que teníamos contacto directamente con España. Ajá. El sur, Choluteca, fue incendiada por los piratas. Amapala. O sea, los piratas siempre anduvieron aquí merodeando las riquezas de los españoles. Entonces se asentaron en Islas de la Bahía y se asientan en lo que es la parte de la Mosquitia, sobre todo en el Río Tinto, Ah, sí. ¿verdad? En esa desembocadura del Río Tinto. Entonces la influencia inglesa aquí es fuerte. Sí, hubo Sumamente una fuerte. área que le llamaron la comarca de... Gracias a Dios. Pero ya eso no son los ingleses. Ajá. Ya esos son, mire, el nombre antiguo colonial de la actual ciudad de Gracias, en el Empira, Ujú. era eso, gracias a Dios. Ajá. Sí. Entonces, este nombre de Gracias a Dios, que tiene el departamento de Gracias a Dios, es un nombre de 1957, es el departamento más reciente creado, es un nombre nuevo. Ujú. Pero el nombre colonial de la ciudad de Gracias es ese, Gracias a Dios. Hay un problema ahí con los legisladores en Honduras que no leen, entonces se inventan cualquier cosa. Y le ponen nombres así que no tienen nada que ver una cosa de otra. Pero la influencia de los ingleses es muy fuerte. Ajá. Ah, sí. O sea, usted va a encontrar, incluso yo estoy escribiendo, terminando un artículo ahorita que estoy escribiendo sobre la caoba, Ajá. que no sé si ustedes han escuchado esa historia de que parte de la caoba de Honduras terminó en lo del Titanic y todo eso. No. No. Bueno, No. esas barcas que van chiquitas, ¿cómo le llaman eso? Que los ¿Se ha fijado la película del Titanic? balsas. donde Las balsas. donde Ajá. Bueno, esos los son salvavidas. como los salvavidas, Ajá. esos eran hechos de caoba Ajá. y la armazón del Titanic y todo eso también. Los ingleses tienen que ver toda la caoba Pero entonces es la cierto. parte norte. Claro que sí, la Ah. parte norte del país se fue para allá, vía Belice. Ah. 1500 caobas, porque cuando Honduras se independiza de la federación, se independizó con deuda. 1500 caobas le pagó el gobierno de Honduras a los ingleses para saldar esa deuda. Mira, yo no tengo plata, le dice el presidente. Ahí hay 1500 caobas y las quieres ir a cortar al río Ulúa. Sí, hombre, las cortaron, las metieron por el río Ulúa y las llevaron para allá.
Una madera preciosa. Wow, sí, a saber cuánto Y lo todo el siglo vendieron. XIX pasó eso. Ajá. Los ingleses sacaron toda esa madera vía Belice. Belice, Inglaterra. Esa era su ruta. Ajá, wow. Qué Bueno, relajo. sí, Aquí, qué ¿verdad? Han sido disputas completas. Sí, no, Territorios. este país es un país bien interesante, fíjese. Sí, Sí. bastante. Lástima que País. no, bueno, no todo el mundo la conoce. Bueno, Sí. tal vez no tan a profundidad como usted, pero deberíamos conocer por lo menos a grandes rasgos un poco más sobre la historia. Sí, no, Sí. tenemos un problema bien grave con la parte de la historia, Ujú. que la gente la desconoce. Sí. Sí. Sí, por La eso gente no no- tenemos una identidad Tan fuerte. Tan tan fuerte, fuerte, pues, sí, ajá, cierto. porque- Sí, como le digo, yo me asusté, más bien digo yo, que me escribe ese muchacho de Sonora. Hombre, qué privilegio, a ver cuando voy a Honduras, me dice que voy a ir a conocer ahí, me dice, Ajá. porque este señor hizo estragos aquí, me dice, en Sonora. Y yo, vaya, Sí. y nosotros tenemos la tumba ahí, no lo queremos. Ahí nomasito. Así es. Bueno, para eso son estos podcasts, para educarnos todos, porque nosotros aquí estamos Sí, de claro. alumnos también preguntando Sí. lo que Daniel, perdón, nos pueda contestar. Pero Así es. bueno, tal vez podemos armar otra próxima, si usted así, Sí, bueno, no, con usted gusto. está dispuesto, según me dijo, ¿verdad? Con gusto, a mí me gusta, la historia me encanta Sí, es bonito aprender. y enseñar. Me Sí. gusta también que la gente sepa. Sí, súper. Entonces le damos muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y bueno, esperamos la siguiente. Sí, gracias a todos y gracias por invitarme y felices fiestas patrias. Sí. Así es. Así, Muchas gracias. celebrando, viene ¿cuál es? El aniversario de Tegucigalpa, viene por Viene el ahí también. aniversario de ¿va? Tegucigalpa, viene la llegada de los pliegos el 28 de septiembre, que también es una fecha importante. Sí. Se nos olvidó tocar ese tema, es un tema importantísimo también. ¿Cómo Tegucigalpa celebra y cómo Ujú. septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses después de declaración de la independencia, Comayagua le declara la guerra a Tegucigalpa, Ajá. porque no se quería someter a las directrices de Comayagua. Y Tegucigalpa se armó, ahí está en la documentación, se armó con armas y les dijo, de aquí no nos sacan, o sea, o nos morimos o nos morimos. Eso le costó a Tegucigalpa el título de ciudad. Por eso es tanta disputa ahí, ¿verdad? Por eso es tanta disputa. entre la ciudad y- Incluso todavía, fíjese, yo, Ujú. yo ahí leo en Twitter y toda la gente. Ahorita sí estoy orgulloso porque tienen el aeropuerto Ajá, sí. internacional. Bueno, ese va a ser el primer tema que toquemos en la siguiente. Muchas gracias, Daniel, por haber Un gusto, gracias a ustedes. Gracias a todos los que vieron, escucharon también esta entrevista. Suscríbanse, denle like, coméntenos. Y bueno, denle suscribirse al botoncito rojo de YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales como Dar Creativo Podcast. Y bueno, gracias por acompañarnos. Coméntenos qué les pareció. Si quieren que invitemos a alguien más que ustedes crean conveniente, pues aquí es bienvenidos sus comentarios. Y ya saben, aquí los esperamos en Workbox para cuando tengan sus reuniones, para cuando quieran trabajar tranquilamente. Los invitamos a que vengan a hacer coworking. Ahí están las redes sociales. Y muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos el próximo sábado. Daniel, ¿cómo Saludos. lo encuentran? ¿Cómo? En Twitter me encuentro como Historia Econop HN. Ajá. Ahí tenemos esa página que difundimos un poquito de historia de Honduras. Historia Económica HN. Historia Econom HN. Ah, Econom Econom HN. Ok, sí. Econom. Bueno, ahí síganlo en Twitter. ¿Solo en Twitter? Solo en Twitter. Ok. Sí. Entonces, Bueno. excelente. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Saludos. Un gusto.